Bien, eh, hemos visto cómo las grasas que llegan al cuerpo son procesadas a través de degradación en el intestino, asimilación, movimiento hacia diferentes órganos, redistribución, y además cómo se usan esas grasas en los tejidos para generar energía fundamentalmente. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se puede fabricar grasas en el cuerpo, ¿ya? Y esto es un proceso que puede ocurrir desde otras grasas, pero también puede producirse desde azúcares o desde aminoácidos, ¿ya? Y de hecho vamos a encontrar que la mayor parte de exceso de nutrientes que uno consuma, ya sean de la forma de azúcares o proteínas, pueden terminar como grasas, ¿ya? Y aquí en este proceso va a participar un complejo enzimático que sintetiza grasas y que utiliza de manera principal un sustrato derivado del acetilcoenzima A que se llama malonilcoenzima A, ¿ya? Que es como un ácido graso de 3 carbonos, pueden verlo ahí. Eh, eh, bueno, más que un ácido graso, es un doble ácido, pueden ver ahí, unido a la coenzima A. Ahora, eh, recuerden una cosa importante, ¿ya? Recuerden una cosa importante. El, el, la molécula clave de este proceso sigue siendo el acetilcoenzima A, ¿ya? El acetilcoenzima A. ¿De dónde viene el acetilcoenzima A? Recuerden que se puede fabricar desde glucosa, vía piruvato, acetil-CoA. Se puede generar desde otras grasas del alimento, también hasta acetil-CoA. Se puede generar, o sea, desde lípidos, desde aminoácidos de proteínas. También algunos pueden servir para formar acetilcoenzima A, ¿ya? Recuerden que el acetilcoenzima A en la mitocondria puede servir para hacer respiración celular, ¿ya? Pero además, con este acetilcoenzima A se puede fabricar nuevos ácidos grasos, ¿ya? Y aquí es donde entra en juego una enzima que se llama acetilcoenzima A carboxilasa, ¿ya? Que lo que hace es agregarle al acetil un carbono extra. ¿De dónde lo toma? Desde CO2. ¿Ya? Recuerden que el CO2 en agua puede combinarse con esta para formar ácido carbónico. Esto sería un CO2 en forma de ácido carbónico, ¿ya? Y aquí vemos de que con gasto de energía, esta enzima captura un CO2, ¿ya? Captura un CO2. Y para poder pegarlo, para poder formar este enlace, gasta un ATP, ¿ya? Y luego a este carbono se lo pega al acetil generando la molécula de malonil-CoA. ¿Ven? Y aquí se muestra, incluso en este esquema, lo que está resaltado en rosado es los carbonos del acetil unido con la coenzima A, y lo que está en verde sería el carbono que proviene del CO2. Entonces, se genera una molécula de 3 carbonos, que es el malonil-CoA. ¿Ya? Malonil y acetil van a ser los principales sustratos para que la enzima que sintetiza ácidos grasos, que se llama acil-sintasa, que es un complejo que tiene varios dominios enzimáticos en sí, realice el proceso de síntesis, ¿ya? El proceso de síntesis es bastante interesante y, por ejemplo, nos ayuda a entender por qué la mayoría de ácidos grasos son de carbono par, ¿ya? Porque es la forma en la cual se genera el proceso. Bien, bueno, la enzima, como les estaba indicando, tiene varios dominios. Aquí pueden ver el dominio KS, que es un cetoacil sintasa, el dominio MAT, malonil acetiltransferasa, el DH, deshidratasa, reductasa, ¿ya? La proteína de transporte de acil, etcétera. Cada uno tiene un dominio enzimático diferente,
¿ya? No vamos a detallar cada uno de las enzimas, pero vamos a indicar, sí, que el proceso consiste esencialmente en que la enzima tiene dos sitios donde tiene la capacidad de pegar moléculas, ¿ya? Entonces, hay un lugar que, que se conoce como el ACP, este que está aquí en café, y con ese brazo, por decirlo así, la enzima, el complejo, captura un grupo malonil. ¿Ven? Un grupo malonil. El malonil tiene 3 carbonos allí. Y en otra parte, que es la parte KS de la enzima captura un grupo acetil. ¿Ok? Entonces, el malonil son 3 carbonos, el acetil son 2 carbonos. ¿Ya? Entonces, una vez que los tiene a los dos, los junta. Pero para poder pegarlos, al malonil le corta un carbono. Hace un corte acá. Entonces, al romper este enlace, tiene la energía para formar otro enlace. ¿Ya? Y estos dos carbonos, que son del acetil, ocupan el lugar donde estaba este carbono. Este carbono es liberado como CO2, ¿ya? Como CO2. Y ahora tenemos una cadena de 4 carbonos. ¿Ven? Empezábamos con una de 3 arriba, una de 2 abajo, que en total son 5 carbonos. De los 5 carbonos, un carbono es liberado como CO2 y los otros quedan pegados entre sí. ¿Ven? Entonces, aquí ya tenemos algo que tiene un parecido a un ácido graso, porque ya por lo menos es una cadena de 4 carbonos. ¿Qué es lo que falta por hacer acá? Hay que eliminar este oxígeno. ¿Ya? Entonces, eh, si tenemos que eliminar el oxígeno, hay que reducir la molécula. ¿Ya? Lo contrario a oxidar es reducir. Y aquí es donde radica la importancia de estas moléculas, el NADPH. ¿Se acuerdan en qué ruta metabólica se producía el NADPH? ¿Alguien se acuerda en qué ruta se fabricaba el NADPH? No, profe. Esta es una molécula que se fabrica en la ruta de las pentosas. ¿Ya? Recuerden cuando de la glucosa se fabrica ribosa. ¿Ya? En esa ruta de las pentosas se produce NADPH y además se produce ribosa, que los dos son importantes. El NADPH es una coenzima muy importante en el proceso de síntesis, tanto en la síntesis de grasas como en la síntesis de aminoácidos y otros derivados. ¿Ya? Y la ribosa, bueno, la ribosa es importante porque es el azúcar de los nucleótidos, tanto en su forma ribosa como desoxirribosa. ¿Ya? Entonces ahí tenía la importancia de la ruta de las pentosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que eliminar este oxígeno. ¿Ya? Entonces, aquí hay una enzima dentro, recuerden que este es un complejo de varias enzimas que van funcionando secuencialmente. Hay una que va a reducir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Del NADPH toma los hidrógenos, con electrones obviamente, y se los pasa acá. Le agrega un hidrógeno al oxígeno, un hidrógeno al carbono. ¿Ven? Y aquí nos queda esta molécula. ¿Ven? Luego de esta molécula hay que hacer una deshidratación. Este OH, este OH con uno de los hidrógenos de acá son eliminados. Y nos queda esta molécula, ¿ven? Un doble enlace y ya eliminamos el oxígeno. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Completar la saturación de hidrógenos. Y otra vez otra enzima utiliza otro NADPH, toma los hidrógenos, le pasa un hidrógeno a cada carbono y ahora, como pueden ver, nos queda ya la estructura clásica de un ácido graso saturado de 4 carbonos. ¿Ven? De 4 carbonos. Entonces, empezamos con un malonil, que son 3 carbonos, con un acetil, que son 2, ¿ya? Y de los 5 carbonos, 4 quedan enlazados. Uno se elimina. ¿Ya?
en el siguiente paso podemos tomar a este carbón, a estos 4 carbonos y agregarles otro malonil. Y serían 6 carbonos, y en el siguiente paso serían 8 carbonos, y así en cada vuelta se van agregando 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. Por eso es que la mayor parte de ácidos grasos son ácidos grasos de número par, ¿ya? Aquí se muestra otra vez la secuencia para que la tengan clara de cómo ocurre, de síntesis, ¿ya? Aquí están toda la enzima con todas sus partes, cada una de las porciones enzimáticas que presenta. Entonces, en el ACP, aquí pueden ver, en el KS le pegamos un grupo acetil. ¿Ven? Aquí en el KS. En el ACP le pegamos el grupo malonil. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la enzima que tiene 2 bracitos. En el ACP tenemos el malonil. En el KS tenemos el acetil. ¿Ok? Entonces, cortamos este carbono. Y este carbono se va a ir como CO2, ¿ya? Y aprovechamos la rotura de un enlace para formar otro enlace. Y este acetil se mueve hacia arriba. ¿Ven? Entonces ahora tenemos acá unido en el ACP los 2 carbonos que provenían del malonil y los 2 carbonos del acetil, los 4 carbonos. Y después el proceso es reducir. Agregamos hidrógeno, sacamos la molécula de agua, agregamos más hidrógeno y nos queda esta molécula. ¿Ya? Aquí, en cada proceso, obviamente, funciona una enzima diferente. En la reducción, la KR, la deshidratación, etc. ¿Ya? Cada parte de la enzima va actuando sobre la molécula. El último paso es mover esta molécula de 4 carbonos del ACP al KS. ¿Ok? Entonces, en el paso original, en el KS, yo tenía una molécula de 2 carbonos, el acetil. En la segunda vuelta ya no tengo 2 carbonos, tengo 4 carbonos. Y en el ACP le coloco un nuevo malonil. Entonces, cuando haga esta ruta, yo agregaré 2 carbonos más aquí, porque aquí en lugar de tener 2, tendré 4. Entonces me quedará en esta vuelta 6 carbonos y en la siguiente vuelta 8 carbonos y etcétera. ¿Ya? En resumen, la síntesis de ácidos grasos es una síntesis que en cada vuelta va agregando 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. ¿Ya? La primera molécula que se usa de 2 carbonos es un acetil. Y las siguientes son malonil. Se usa un malonil, se le corta un carbono, va como CO2. En la siguiente vuelta ya tenemos 4, otro malonil, le cortamos el carbono que se va como CO2 y ahora tenemos 6 carbonos. Y en la siguiente vuelta, a los 6 carbonos le agregamos otro malonil y se van agregando de 2 en 2. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo acá una molécula que tiene 16 carbonos, ¿ya? Hagan el cálculo. Si yo tengo una molécula fabricada de 16 carbonos, para poder fabricar esta, se utilizaron acetil y malonil. ¿Cuántos de cada uno? ¿Entendieron el proceso? ¿Sería 1 de acetil y 8 de malonil? ¿O 7 de malonil? Ya, uno de acetil, porque siempre se usa solo uno. Y todos los demás son malonil. ¿Ya? Pero no pueden ser 8 porque si tienes 8, ya tendríamos 18 carbonos. ¿Ya? Tienen que ser solo 7. ¿Ok? Entonces, este acetil aporta 2 carbonos. Y cada malonil, recuerden, el acetil es una molécula que tiene 2 carbonos y se usa entera, completa. ¿Ya? En cambio, el malonil tiene 3 carbonos, pero cuando se usa, se le corta siempre un carbono. Entonces, solamente aporta 2. Entonces, este aportaría 14 carbonos porque son 7 malonil. ¿Ya? Entonces, cada vuelta
vamos a ir agregándole 2 carbonos, pero desde una molécula que tiene 3. Ahora, ¿por qué se necesita una de 3? Porque para poder formar un enlace hay que cortar otro enlace. Entonces se necesita cortar este enlace para tener energía para unir estos carbonos acá. Se corta este enlace y todo esto pasa hacia arriba. Y así se va cortando. ¿Ya? Entonces, siempre cuando se genere la síntesis de ácidos grasos, una de las moléculas que se usa es acetil y todas las demás son malonil. Ahora, si queremos ser estrictos, hay que recordar que todos los malonil también provienen de acetil. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que el acetilcoenzima A es la molécula clave. Solo que muchos acetiles son transformadas en malonil y en el procesamiento pues, se usa un acetil y el resto de moléculas que se usen son malonil, que a pesar que tiene 3 carbonos, como siempre se le corta uno, solamente se van agregando carbonos de 2 en 2. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a entender por qué razón es que la mayor parte de los ácidos grasos que existen en los seres vivos tienen un número par de carbonos. Es por la forma en que se fabrican, porque siempre son de 2 en 2 los carbonos que se van agregando. ¿Ya? Y ahí cada especie tiene variaciones. Hay especies que preferentemente fabrican carbonos de 14, de 16, de 18, etcétera. Ahí van variando los tamaños, ¿ya? Pero en general se producen de varios tipos. En los humanos, lo usual son 16, 18, la mayoría de ácidos grasos, ¿ya? Ahora, otra cosa que también es importante, si se han fijado, los ácidos grasos que se fabrican son ácidos grasos saturados. Todos son de enlace simple, ¿ya? En la célula se necesitan no solamente ácidos grasos saturados, también se necesitan ácidos grasos insaturados. Pero la enzima solo fabrica ácidos grasos saturados. Entonces, cuando se necesita ácidos grasos insaturados, hay que agregar en la síntesis otras enzimas, ¿ya? Entonces, se fabrican ácidos grasos, por ejemplo, de 16 carbonos y luego hay una enzima desaturasa que le quita hidrógenos y forma un doble enlace. Y sería un ácido graso insaturado, ¿ya? O de 18 o lo que sea. En algunos casos también se puede hacer elongación de ácidos grasos. Las enzimas normalmente fabrican hasta 18 carbonos, ¿ya? O 16 en algunos casos. Para poder fabricar ácidos grasos de números de carbono mayores, de 20, 24 o más, hay enzimas también específicas que pueden hacer elongación y van agregando más carbonos, ¿ya? Recuerden que para las células son importantes tanto los ácidos grasos saturados como los insaturados, sobre todo en lo que es la organización de lo que son fosfolípidos, ¿ya? Para que sea una cola con curva y una cola recta, y eso le dé cierta fluidez a la membrana. Una cosa que es importante de indicar es que eh, el metabolismo de lípidos está bastante bien compartimentalizado, ¿ya? Hemos visto hace un rato que la oxidación de ácidos grasos ocurría en la mitocondria, ¿ya? En cambio, la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol, ¿ok? Entonces, las dos rutas no van a competir porque ocurren en lugares diferentes, ¿ya? También en la mitocondria hemos visto que se produce acetil-CoA. ¿Desde dónde se produce acetil-CoA? Ya lo dijimos, se puede producir acetil-CoA desde azúcares, desde lípidos, desde aminoácidos, ¿ya? En el caso del hígado, también aquí ocurre la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ya? Y también ocurren algunos procesos de elongación. En el citosol, en primer lugar, tenemos de que se produce acá la producción de NADPH en la ruta de las pentosas. Esta molécula, como hemos visto, es importante para la síntesis, ¿ya? También vamos a ver de que la síntesis de algunos esteroles ocurre en el citosol al inicio y después en el retículo endoplásmico también es un lugar especial, sobre todo el retículo liso,
para la síntesis de varios tipos de lípidos, ¿ya? Se sintetizan fosfolípidos, se sintetizan colesterol y otros esteroles, se hace elongación y desaturación de ácidos grasos, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo la célula utiliza al menos 3 compartimentos diferentes para realizar diversos procesos con los lípidos. Lo que es degradación está asociado principalmente a mitocondria, ¿ya? Y al degradar produce acetil, en el caso del hígado puntualmente, cuerpos cetónicos también. Lo que es síntesis, una parte de la síntesis básica de lípidos, ocurre en el citosol, y la síntesis de lípidos que tienen algo más de complejidad ocurre en el retículo, ¿ya? Aquí se sintetizan fosfolípidos, colesteroles, lipoproteínas también en el caso del hígado o intestino, y también se hacen lípidos insaturados y más complejos, ¿ya? Una cosa que es importante, la producción de acetilcoenzima A ocurre fundamentalmente en la mitocondria. ¿Ya? Recuerden que hemos visto que en la mitocondria se puede transformar de piruvato a acetil o de ácidos grasos a acetil o lo que sea, pero la producción abundante de acetil es en la mitocondria, ¿ya? Y este acetil ya hemos visto que se usa mucho en respiración celular. Pero cuando se necesita fabricar lípidos, hay que sacar ese acetil hacia la mitocondria, ¿ya? Y recuerden que la coenzima A no puede salir, no puede atravesar la membrana mitocondrial. Por lo tanto, hay un sistema de lanzadera que realiza transferencia de grupos acetilos desde la mitocondria al citosol, ¿ya? Aquí adentro tenemos la mitocondria a la izquierda y a la derecha tenemos el citosol. Entonces, imagínense que aquí se ha fabricado acetilcoenzima A. Por ejemplo, imaginen de que ustedes han consumido alimentos que contienen una gran cantidad de glucosa. Entonces, el exceso de glucosa va a ser transformado a piruvato y el exceso de piruvato se transforma en acetil, ¿ya? En la célula, recuerden de que el acetil va a combinarse con el oxalacetato para formar citrato. Ese es el primer paso del ciclo de Krebs. Pero cuando hay mucho acetil, el ciclo de Krebs se detiene porque la célula tiene mucha energía, le sobra. Entonces, el citrato, en vez de seguir el camino del ciclo de Krebs, puede salir de la mitocondria, ¿ya? Acá hay transportadores, y una vez que está fuera de la mitocondria, hay una enzima que hace lo opuesto a lo que hace la citrato sintasa, que es la citrato liasa. Y esta hace lo contrario. Aquí se unía acetil con oxalacetato y se formaba citrato. Aquí el citrato se separa en acetil y oxalacetato, ¿ya? Con gasto de energía, ¿ya? Esto se da cuando estamos en un estado recién alimentado, ¿ya? Entonces, como sobra energía, estamos recién alimentados, parte del citrato, en vez de gastarse en el ciclo de Krebs, sale al citosol y permite producir acetilcoenzima A abundante en el citosol. Y aquí es donde el acetil se transforma en malonil y se realiza la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? El oxalacetato puede regresar al interior de la mitocondria. Hay más de una ruta, puede transformarse en malato, ingresa como malato, o hasta piruvato y regresa al interior y sigue realizando un flujo de citratos hacia el exterior, ¿ya? Esto porque recuerden, nada unido a la coenzima A puede movilizarse hacia adentro o hacia afuera de la mitocondria. Entonces son formas en las cuales se pueden movilizar carbonos entre el citosol y la mitocondria, ¿ya? Entonces, de esta forma vemos cómo el exceso de glucosa, por ejemplo, termina siendo transformada en grasas. También, si consumimos muchas proteínas, el exceso de proteínas de aminoácidos pueden transformarse hasta acetil y llegar a grasas, ¿ya?
Eh, la síntesis de ácidos grasos es un proceso que es regulado en varios niveles, pero participan las hormonas que también regulan el metabolismo de carbohidratos. Si ustedes recuerdan, la insulina es la hormona de guardar, es la hormona que estimula, por ejemplo, la síntesis de glicógeno, ¿ya? La síntesis de proteínas. Bueno, la insulina también estimula que, que, que cuando hay excesos de citrato, se transformen en acetil, ¿ya? Y que el acetil sea transformado a malonil. Y el malonil es el sustrato para formar ácidos grasos, ¿ya? Eh, Esta es la hormona que se produce cuando sobran cosas, cuando recién no estamos alimentados y sobra moléculas. Bueno, para eso la insulina estimula que se guarden cosas. En ayuno, por el contrario, participa el glucagón, ¿ya? O glucagón, como quieran llamarle, que bloquea este paso, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en estado de ayuno no hay que guardar cosas, no hay que fabricar grasas. Al contrario, en ayuno hay que sacar grasas para degradarlas. Entonces, no tiene sentido que esta ruta esté activa y se bloquea, ¿ya? También la adrenalina hace lo mismo, porque recuerden que la adrenalina es la hormona que estimula la actividad física. Entonces, cuando se va a hacer actividad física, ya sea para pelear, luchar, correr, lo que sea, se necesita energía. Entonces, no hay que estar guardando, sino que hay que estar sacando grasas, ¿ya? Eh, También los propios excesos de ácidos grasos pueden bloquear su síntesis, ¿ya? Esto es para evitar excesos de acumulación de grasas, ¿ya? Entonces también hay un mecanismo de regulación en ese sentido. Y en general tenemos que decir que la síntesis y degradación de ácidos grasos es un proceso coordinado y tiene sentido que se coordinen porque se dedican a cosas opuestas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un alto nivel de nutrientes, glucosa, aminoácidos, etcétera, la insulina estimula de que se activen las enzimas de síntesis de malonil y con eso se estimula la síntesis de ácidos grasos. La propia molécula malonil-CoA va a bloquear el transportador de acilcarnitina. Entonces, con eso se evita que los ácidos grasos ingresen a la mitocondria, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se está fabricando grasas, no se puede estar degradando. Entonces, la propia molécula que es sustrato de la síntesis evita la degradación, ¿ya? Ahora, cuando hay bajo nivel de glucosa en sangre, la otra hormona, el glucagón, bloquea esto, no se produce malonil, con lo cual las grasas ingresan a la mitocondria para degradarse y generar energía, ¿ya? Entonces, esos ciclos de alimentación y ayuno van a ir permitiendo que en las etapas donde sobra glucosa, sobra nutrientes, se fabriquen grasas. Y en las etapas que estamos en ayuno, se degraden grasas, ¿ya? Eh, Otra de las... Profe, Dime.